En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice, somos embajadores. Mirá lo que tenés al lado. Decirles, sos embajador, ¿eh? ¿No? ¿Qué te ibas a imaginar que el que tenés al lado es embajador? ¿Lo podés creer? Pero es real, es real. Vamos a mirar todo el pasaje de capítulo 5, desde donde empieza esta sección, que son los versículos 16 al 20. ¿Y qué es ser un embajador? Si miramos en la sociedad, hay algunos embajadores que dejan mucho que desear. Hay algunos que salen en las noticias como que están transportando cosas ilícitas y bueno, como tienen una credencial que le permite, una credencial ejecutiva, legislativa, y bueno, tienen cierto, que pueden pasar todo lo que ellos quieren, ¿no? ¿Sería un embajador o, no sé, un impostor? Pero, ¿qué es ser un embajador? ¿Qué significa ser un embajador? La definición chata, lisa, de lo que es un embajador es una persona que representa a su país en otro país, en otro lugar, con el fin de promocionar el diálogo con el país donde está, fomentar el intercambio comercial, ¿no? El hecho de haber un intercambio, tanto en lo comercial para generar divisas y en lo cultural para entender cómo son estas personas o cómo es, y reforzar las relaciones interpersonales. El hecho de tenemos algún embajador de algún país, y es obvio que lo tenemos en nuestro país, y ellos van a fomentar el hecho de visitar su país, ¿no? Eso es una definición muy chata de lo que es un embajador. ¿Pero qué es ser un embajador de Cristo? Vamos a leer lo que el pasaje, esto se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 20. Dice la versión Reina Valera, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice la NBI, que es otra versión. Así que, versículos 16 y 17, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y vamos a parar acá, antes de seguir con los otros versículos. Y como embajadores de Cristo, como embajadores cristianos que somos, tenemos que entender el primer aspecto de ser embajador. Acá es donde comienza el pasaje, todo este pasaje completo, que termina en el versículo 21, ¿no? Y Pablo acá nos está mencionando, y interesante cómo presenta. Versículo 16 dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ¿no? A nadie conocemos según la carne, según la apariencia. Y pone un ejemplo. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto porque fue escrito en el tiempo donde gentes pudieron haber estado con Jesús, verlo en forma física, estar con Él en forma física, eran contemporáneos. Entonces Pablo dice, si a Cristo lo conociste en la carne, ahora ya no lo conoces más en la carne, ¿no? Ya no lo mires en la forma física de Él,
sea, no lo mires así. Y esto también se traslada a nosotros, el hecho de las apariencias, la imagen, ¿no? La imagen que cada uno tiene. ¿Saben? Hace unos cuantos años atrás, cuando estábamos en el galpón, se había convertido un muchacho que le llamaban el Indio. No sé cuántos se acordarán de él. ¿Alguno de la década pasada? De hace 3 décadas atrás. El Indio. El Indio era un muchacho que se había convertido, le predicaron, estaba drogado, estaba mal, le habían predicado, él vino a la iglesia y su apariencia era bastante temerosa. Era un hombre bastante alto, ¿no? Me acuerdo porque charlé con él varias veces y la primera vez que llega a la iglesia tenía el pelo largo, por eso le decían indio, era grandote, pertenecía a una barra brava, creo que la barra brava de Temple, no sé, de algún partido de fútbol. Estos partidos chiquitos que hay de Boca, River, todo eso. Bueno, pertenecía a una barra brava y el día que aparece en la iglesia, me lo encuentro a él y me dice, pastor, me dice, no, quiero hablar con vos. Cuando yo lo vi a él, era ya en el galpón, cuando yo lo vi y me dice, pastor, quiero hablar con vos, yo metí la mano en el bolsillo. No. Me acerqué, hablé con él. Se convirtió al Señor, Dios lo tocó tremendamente. Y la apariencia de él quedó, ¿no? Esta apariencia tosca, esta apariencia, como lo veías en la calle y te asustaba. Lo veías en la calle, lo veías a la noche que venía con él y cruzabas la vereda de enfrente, ¿no? Es la apariencia de él. ¿Qué dice Pablo acá? Acá Pablo nos está diciendo, a nadie conocemos según la apariencia. Y continúa el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es la regeneración. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. ¿Y qué es esto de la regeneración? La nueva criatura. La nueva criatura es el hecho de, y a veces como cristiano, a veces tenemos un concepto medio errado de lo que es el trabajo de la regeneración, ¿no? Lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué significa la regeneración? Nosotros como seres humanos estábamos apartados de Dios. Éramos pecadores, no porque pecábamos, no porque pequé era pecador. Era pecador porque mi primer padre, Adán, pecó y por consecuencia todos fuimos pecadores, ¿no? Entonces, esto de ser pecador, que a veces se lo mira, bueno, pecado es hacer una acción. Pecado es desobediencia a Dios. Ese es el pecado. Desobedezco a Dios, ese es el pecado. Y después, a partir de ahí, comienza a agrandarse. El primer pecado, esto dice la carta a los Romanos, el primer pecado fue el más grande porque fue la peor desobediencia. Ahora, si uno mira el primer pecado, que fue la desobediencia de Adán, en realidad, él lo único que hizo es, Dios le dijo, no quiero que comas este fruto, y él lo comió. Podemos decir, pero eso, si lo miramos a las acciones que hoy hacen, no es tan grande. Sin embargo, esta primer desobediencia trajo que el ser humano se apartara completamente delante de Dios. Esto hizo de que el ser humano, nosotros, nos apartáramos de Dios. Ahora, ¿qué significa la regeneración? Es lo que Dios, lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahora Él me transformó, cambió, y a partir de ahora comienzo con una nueva expectativa. Y esto, si bien es la intervención del Espíritu Santo, pero también yo tengo que poner de mi parte. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Mi decisión, no me conformo a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
entendiendo lo que está bien y lo que está mal. Tengo que cambiar. Dios me da la fuerza. El Espíritu de Dios comienza a trabajar con mi voluntad. Y el Espíritu de Dios me da la capacidad para seguir adelante y poder no hacer lo mismo que hacía antes. Ahora, combinado entre la voluntad del Espíritu de Dios y mi voluntad, puedo no agradar a este siglo, como dice el pasaje. No os conforméis a este siglo, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el hecho de la combinación del Espíritu de Dios y mi voluntad va a ser de que sea esta nueva criatura perfecta delante de Dios. En Efesios, capítulo 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a lo que era antes y lo que hacía antes, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quiere decir que si yo me guío por mi naturaleza va a ser de que continuamente esté pecando. Esa es nuestra naturaleza, continuamente esté pecando. Ahora tengo al Espíritu de Dios y tengo mi voluntad. Entre los dos vamos a seguir adelante y vamos a lograr lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y un propósito. Esto se alinea entre el Espíritu de Dios y tu espíritu, tu voluntad, se alinean para llegar a ser la persona que Dios quiere que vos seas. A veces le echamos toda la culpa a Dios y decimos, bueno, Señor, cámbiame. ¿Y qué haces para que el Señor te cambie? Si no haces nada, Dios no te va a cambiar. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y acá viene, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Entonces, ya no tengo que mirar a la persona y aún yo mismo, no tengo que mirar a la persona de acuerdo a su apariencia. A veces miramos a una persona y nos guiamos de acuerdo a su apariencia. No mires de acuerdo a su apariencia. Dentro de la persona está el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios y la persona quieren cambiar, ahí se produce este efecto de la nueva criatura, de la regeneración, donde los dos van a cumplir la voluntad de Dios. Tanto el Espíritu de Dios como mi espíritu. Y lo mismo con cada uno, mirándonos a nosotros mismos. No miremos lo que nosotros no podíamos hacer antes. Antes no podía ser santo, hoy sí puedo ser santo porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Versículos 18 y versículo 19 dice, y todo esto, de 2 de Corintios capítulo 5, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículos 18, versículo 19 de 2 de Corintios capítulo 5. Y acá aparece otra palabrita. Primero les hablé de la regeneración. Acá aparece lo que es la reconciliación. El hecho de reconciliarnos. Para entender el tema de la reconciliación, a veces se los explican. ¿Qué es la reconciliación? Es la muerte de Cristo, la redención de Cristo. Cristo nos redimió. Y a veces como que uno no entiende bien lo que es. El apóstol Pablo nos ilustra con una de sus cartas, que esta carta es fantástica, ¿no? Una de las cartas que es chiquitita, una carta chiquitita. Cuando llegue en su casa, trate de leerla. Es un solo capítulo tiene, y ahí se refleja, en esa carta, se refleja el tema de la reconciliación.
¿De qué carta estoy hablando? De la carta de Filemón. La carta de Filemón, ¿alguien leyó la carta de Filemón? Levante la mano. Unos cuantos. Los que no leyeron, tarea para el hogar, lean la carta de Filemón. La carta de Filemón es una carta. Pablo escribe a Filemón. Filemón era una persona que tenía cierto poder adquisitivo, ¿no? Era una persona que tenía un buen poder adquisitivo, tenía esclavos, personas que le hacían los quehaceres, tenía una buena casa. Uno de sus esclavos, los esclavos para el primer siglo primero tienen que entender que existía la esclavitud, ¿no? En el primer siglo la esclavitud era algo normal, era algo que todas las personas que tenían poder adquisitivo lo podían hacer, podían comprar personas. Los esclavos para este tiempo, para el primer siglo, eran un objeto, ¿no? Como si uno comprara una silla, bueno, un esclavo era un objeto. No tenía derecho a nada. El esclavo, si hacía algo, el amo lo podía matar al esclavo, ¿no? Tenía la autoridad para hacerlo porque era de su propiedad. Este Filemón se había convertido bajo el ministerio de Pablo. Pablo en algún momento llegó a Colosas, donde vivía este hombre, y ahí escuchó el mensaje y se convirtió de tal manera que él abrió su casa para que se hicieran reuniones y lo amó a Pablo. Fue también quien le proveyó para los viajes de Pablo, pero en un momento, uno de sus esclavos, Onésimo, le roba a Filemón y huye de Colosas, se va. Y por esas casualidades de la vida, ¿no? Por esas causas de la vida, Onésimo llega a Roma, donde se encontraba Pablo. Pablo lo enfrenta, tienen un encuentro, y Pablo, por supuesto, lo evangeliza, se convierte, Onésimo, y una vez que se convierte, le dice a Onésimo: quiero que vayas a tu amo, porque le vas a hacer, aunque me gustaría que te quedes acá y me ayudes, pero le vas a ser más útil a tu amo que a mí. Así que quiero que vayas. Ahora, el riesgo que corría Onésimo era que cuando llegaba a la casa de Filemón, Filemón lo podía matar, ¿no? Lo podía matar. Lo veía, este esclavo me robó, se fue con cierto capital y está regresando, bueno, tengo el derecho y la potestad de matarlo. Ahora, interesante, Pablo le dice: quiero que vayas a la casa, esto le dice a Onésimo, quiero que vayas a la casa de Filemón. Y me imagino que Filemón le había dicho: pero Pablo, mira, si voy a la casa de Filemón, él me va a matar, no te hagas problema. Yo te voy a mandar una carta. Y ahí hace la carta de Filemón. Mire lo que le dice Pablo a su amigo Filemón. Recíbelo, ¿no? Le da la carta y le dice Pablo: recíbelo como a mí mismo, ¿no? Recíbelo como a mí mismo. Y no solamente eso, esto dice el versículo 17. Recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo te lo pagaré. ¡Wow! Esto es reconciliación. Esto es lo que hizo Cristo delante de Dios con nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? A través del sacrificio nos reconcilió, permitió la unión nuevamente entre el hombre y Dios. El hombre estaba quebrado, no podía acercarse delante de Dios. Dios, si lo veía al ser humano, tenía que matarlo porque había pecado, se había rebelado contra él. La condición: muerte. Ahora intervino Cristo, y Cristo lo que hace es lo mismo que hizo el apóstol Pablo con Onésimo. Cristo se puso delante de Dios
para decir, yo me ofrezco delante tuyo por vos, por mí. Y si te debe, yo lo pago, ¿no? En realidad es lo que hizo, pagó el pecado de toda la humanidad y ahora nos acercamos delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo nos ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? A veces vos te ves que sos y uno se mira y dice, no sé, si yo me tengo que juzgar o yo me tengo que poner un promedio. Algunos se ponen, sí, ¿no? Cuando dice, ¿qué nota te pondrías? Y bueno, yo de 10 para arriba. Yo no soy así, ¿no? Yo miro y cuando miro digo, no sé si llego al 5, si llego al 6, no sé. Interesante, Dios no te mira como te mirás vos. Dios no te mira como te miras vos. ¿Sabés cómo te mira Dios? Como a Jesucristo. Y cada vez que vos te acercás delante de Dios, Dios está mirando y nos ve a cada uno de nosotros como a Cristo. Entonces, cuando vos le decís, Señor, mirá lo que me está pasando, Señor, y comenzás a dirigirte a Dios, Él te mira y te ve como su hijo. Por eso, en la carta de Juan dice que somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos, ya no somos amigos, hijos de Dios, familia de Dios. Le pertenecemos a Él por el sacrificio. Esa es la reconciliación, ¿no? Ahora viene la otra parte, que esto se encuentra en el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y saben, cuando yo miré esa definición bien chata de lo que es un embajador, nosotros como personas regeneradas, reconciliados con Dios, tenemos que entender que acá en esta tierra somos embajadores. ¿Y cuál es la función de un embajador? En primer lugar, representamos al cielo acá en la tierra. Mirá, wow. Estás representando, podés decir, pero yo no conozco el cielo. No importa, estás representando al cielo acá en la tierra. Sos representante de Dios acá en la tierra. Nos dice como si Dios rogase por medio de nosotros, te rogamos. Y esto es a las personas. Reconciliate con Dios. Entonces, en primer lugar, somos representantes de Dios. En segundo lugar, mantenemos el diálogo con las personas. Les enseñamos. Los otros días estaba hablando con una persona y decía, quiero que oren, y no era creyente esta persona, quiero que oren por un pariente que estaba pasando por cierta. Entonces le digo, bueno, sí, nosotros en la iglesia tenemos un grupo de intercesión, deme el nombre, deme. Y mientras estaba anotando, le digo, pero también vamos a orar. Y me dice, no sé orar. Bueno, orar es sencillo, de ahí digo, cierre los ojos y repita conmigo esta oración. Y oramos por el familiar de la persona. Esto es, fomentamos el diálogo con Dios. La persona está dialogando con Dios. Tenemos que fomentar el diálogo con Dios. Después hace mención del intercambio cultural. El hecho de, ¿saben? Hay personas que no van a leer la Biblia. Cuando nosotros le decimos en la Biblia está tal cosa, ellos no van a leer la Biblia. Te van a mirar y quizás vos seas la Biblia para ellos, tu testimonio. Y ellos se van a acercar a Dios por vos, porque vieron cómo hacés, cómo te conducís, intercambio cultural. Ven y ellos dicen, quiero lo que tiene esta persona, quiero estar como esta persona, quiero ser como esta persona, intercambio cultural. Y por último, reforzar las relaciones. Y esto es el hecho de entender de que nosotros podemos unir a las personas que no conocen a Dios cuando le presentamos a Cristo. Reforzamos esta relación con Dios. Algunos piensan, bueno, pero a Dios se llega de cualquier manera. A Dios puedo ir a la iglesia católica, puedo ir a la iglesia mormona, puedo ir a la iglesia...
En realidad Dios no está en ninguna iglesia. Dios se encuentra cuando le abrimos nuestro corazón y entendemos que Cristo murió por nosotros. Cuando entendemos eso, ahí está Dios. Y a partir de ahí comenzamos a tener una relación con Él. Qué interesante que es que cada uno de nosotros podemos ser embajador en el lugar donde nos encontramos, entendiendo que vamos a regenerar vidas, que vamos a reconciliar vida y vamos a poner en las personas un cambio en ellos. Lo que Dios nos dio a nosotros, lo vamos a compartir. ¿Qué tal si nos ponemos de pie por un segundo? Me gustaría saber cuántos tienen familiares o amigos o vecinos que no conocen al Señor. Levanta tu mano. Vos sos el embajador para ellos. ¿Qué tal si en estos minutitos que nos quedan presentamos delante de Dios? Y en el momento que tengas la oportunidad, no dejes de hablarle, de decirle a la persona, estamos orando por vos. No importa si no te llevas bien, si le estamos orando por vos. Y si la persona tiene necesidades, tráela acá a la iglesia que vamos a orar por la persona. Y yo estoy seguro que esas personas las vamos a encontrar acá adorando al Señor. ¿Lo creen? Levanta tus manos y presenta a la persona. Amigo, vecino. Señor, tu palabra es viva, tu palabra es real. Señor, como leímos en tu palabra, nos hace mención de que somos embajadores. Y como embajadores que somos, queremos reconciliar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares con vos. Señor, ayúdanos a ser verdaderos embajadores, a ser personas que llevan tu palabra, imparten tu palabra y tu palabra llega en el corazón de las personas. Queremos cumplir con tu propósito. Ayúdanos, Señor. Queremos ser verdaderos embajadores tuyos, como si Dios rogase por medio de nosotros le rogamos a las personas para que se acerquen a ti. Ayúdanos a tomar esto y ser parte de lo que tenés para cada uno. Ponemos nuestras vidas en tus manos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Saluda a su hermano. Nos vemos el próximo día de reunión.